Hola trader, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información y el día de hoy vamos a estar haciendo un video de cómo puede llegar a influir los eventos, digamos, geopolíticos o crisis o eventos que pueden llegar a impactar los mercados financieros, pero eventos que se están desarrollando a nivel mundial. ¿Cuáles son esos eventos que probablemente pueden impactar directamente y sustancialmente en los mercados financieros, ya sea por ejemplo al Standard & Poor's, al Nasdaq o acciones puntualmente, ¿ok? Así que de todo esto vamos a estar hablando, a empezar a identificar cuáles son los pequeños eventos, qué tipo de características tienen que tener estos eventos y cómo podemos llegar digamos, a reaccionar, ¿ok? Hay a veces que escuchamos noticias que podemos llegar a esperar que realmente que pueden llegar a influir en los mercados, pero realmente no pasa nada, o no por lo menos en el activo que estamos analizando. Entonces todo esto es muy importante conocerlo para que no, digamos, nos dejemos influenciar por posibles noticias que leemos o eventos que pueden llegar a estar pasando que realmente no van a ser de reacción sustancial en los mercados. Así que quédate hasta el final y conoce cuáles son estos eventos. La historia del mercado nos muestra tendencias claras. Hemos visto que los mercados se mueven en ciclos. Cada década o dos, básicamente, experimentamos algún tipo de crisis grave, ya sea tensiones geopolíticas, conflictos locales inestables, o sea, de inestabilidades globales en general, o algún tipo de crisis financiera. La mayoría de las veces los efectos de estos acontecimientos se extienden por toda la economía a nivel mundial, afectando el comercio, devaluando las monedas, causando interrupciones en los suministros o aumentando los niveles de inflación y obviamente muchos otros, digamos, otras posibilidades que se pueden observar en el mercado. La magnitud de esos acontecimientos pueden variar y su impacto global puede durar desde un par de días hasta varios años. Así que básicamente lo primero que vamos a hacer es hablar de los diferentes tipos de eventos desestabilizadores, por decirlo de alguna forma. Estos diferentes tipos de eventos que pueden causar todo lo que acabamos de mencionar, ¿ok? Básicamente nos vamos a centrar en esos puntos. Muchos traders creen erróneamente que los mercados financieros se ven afectados solo por acontecimientos intrínsecos, como por ejemplo el impago de un país a una empresa, un anuncio de tipos de intereses de la Fed o de la BCE y todas esas cosas que pueden llegar a influir en los mercados. Sin embargo, la verdad es que los mercados financieros pueden verse afectados por acontecimientos que ni siquiera parecen ser relevantes, al menos en un principio. Lo mismo ocurre con la magnitud de estos acontecimientos. No hace falta una guerra o una crisis financiera mundial para desestabilizar los mercados. Con frecuencia, incluso los eventos de pequeña escala pueden tener consecuencias significativas si sabemos dónde observar. El primero es el conflicto global. Así que el primero de que vamos a estar hablando que se puede causar estos eventos desestabilizadores. ¿Okay? El conflicto global tenemos, por ejemplo, el terrorismo, los conflictos armados, los disturbios civiles, las sanciones económicas y políticas internacionales y embargos. Estos son algunos ejemplos que directa o indirectamente van a afectar a los mercados financieros a nivel mundial. Así que, por ejemplo, las guerras han llevado a los mercados globales a las caídas más significativas en el pasado. Si tuviéramos que ir hacia atrás, estas son las cosas más duras que han ocurrido, o al menos hasta el día de hoy. Alemania atacó a Checoslovaquia, por ejemplo, en el año 1939 y a Francia en el año 1940. Y cuando esto sucedió, el Standard & Poor's cayó un 20.5% y contra Francia cayó un 25.8% en la segunda vez, ¿ok? Al día después del ataque, por ejemplo, de Pearl Harbor, el índice cayó un 11%.
Durante la crisis de 1973, el Standard & Poor's cayó más del 17%. El punto es que los conflictos globales van a golpear el mercado con fuerza y será más duro cuando el mercado esté correlacionado con el evento que está sucediendo. Si se trata de dos pequeños países en guerra entre sí y el resto del mundo no está involucrado, naturalmente vamos a esperar que el impacto sea poco menor que por ejemplo, una guerra mundial masiva. A continuación, tenemos periodos de alta inflación. La inflación funciona, digamos, en las sombras y por lo general no afecta directamente o indirectamente el capital de uno, o al menos de eso es lo que parecería, ¿okay? o podemos llegar a pensar. Sin embargo, es de hecho uno de los acontecimientos más devastadores para nuestra salud financiera. Un ejemplo sería, por ejemplo, en junio del 2022 la inflación de los Estados Unidos al parecer alcanzó el 8.6%. Esto significa que un individuo con $10.000 de capital perderá $860 de poder adquisitivo, ¿okay? En ese solo año. Bien, si aumentáramos la escala a alguien que con una cartera de $100.000 entenderemos la situación. Bien, va a ser más grande. Para un trader o para una persona que está tratando de construir una jubilación, la inflación es siempre una cosa aterradora. La inflación puede ser provocada por muchas causas diferentes, incluyendo la inestabilidad de la oferta y de la demanda, las interrupciones del mercado de trabajo, las desaceleraciones económicas, la evolución de la política monetaria, y la lista obviamente es inmensa e interminable. Las tasas de inflación pueden variar, pero cuanto más altos sean, más van a durar, ¿ok? Más devastador también va a ser su efecto. Por ejemplo, el acontecimiento inflacionario más importante que se haya medido fue el de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. El país experimentó una hiperinflación con una tasa mensual del 41.9, ¿ok? 4 millones%, ¿ok? Y si lo dijéramos, digamos, de forma correcta, sería 4.9, sí, el 4.9% en julio del año 1946. ¿Ok? Como resultado de esto, los precios se duplicaban cada 15 horas aproximadamente. Para proteger sus carteras contra los periodos de alta inflación, los traders suelen elegir activos diseñados para protegerse contra la pérdida de poder adquisitivo. Por otra parte, los instrumentos con alta probabilidad de generar ingresos adicionales y de aumentar su valor ante la subida de los precios son siempre una buena opción. Muchos activos se han comparado históricamente, digamos, bien en ese... cuando se comportan contra estos eventos en periodos de inflación. Por eso no es algo que deba hacernos entrar en pánico, ¿ok? Para nuestras carteras a largo plazo. Pero sí debemos tener un plan, obviamente. Saber qué puede llegar a suceder y cómo podemos llegar a actuar, ¿ok? A menudo se habla de la inflación como un asesino de carteras. Por eso, operar durante los periodos de alta inflación requiere dominar y comprender las clases de activos que mejor se comportan cuando el poder adquisitivo se resiente, especialmente cuando ocurre a escala mundial y no hay realmente ningún lugar donde esconderse, ¿ok? También tenemos el combustible de esta pesadilla para la mayoría de los traders, que son los eventos denominados cisne negro. Los eventos del cisne negro golpean con fuerza y son tan inesperados que siempre parecen cogernos desprevenidos, ¿ok? Nos agarran como desprevenidos a cualquier tipo de trader. Estos eventos pueden incluir anomalías meteorológicas que afectan a la producción de las cosechas o una caída repentina que haga caer el mercado durante unos minutos.
o tal vez una pandemia mundial también podría ser un cisne negro, u otros acontecimientos para los que los traders siempre no pueden prepararse previamente. Eso es lo que entra en la definición del evento de cisne negro. En marzo del 2021, el barco Ever Given se quedó atascado en el canal de Suez, como muchos de nosotros sabemos, y esto interrumpió la más concurrida y más importante ruta de comercio de todo el mundo. ¿Okay? El bloqueo de la importante vía fluvial interrumpió las cadenas de suministro a nivel mundial y la entrega de mercancías desde China y el sur de Asia a toda Europa. ¿Okay? También interrumpió las entregas del crudo y de productos refinados desde el Golfo Pérsico, de la India y también de India a Europa. ¿Okay? Esto le costó al mundo del comercio en su conjunto más de 400 millones de dólares por hora. Se trató de un problema extremadamente grave. El barco salió del canal unos meses después, en julio del mismo año, pero el impacto fue realmente masivo. Desde cualquier punto de vista, otro ejemplo de un evento de cisne negro sería los ataques terroristas que sufrieron los Estados Unidos, el denominado 9/11, que provocaron una caída muy brusca de la bolsa y acabaron con más de 1.4 billones de dólares en el valor de los mercados estadounidenses. A lo largo de la semana siguiente, el promedio industrial Dow Jones perdió un 14%, mientras que las pérdidas del Standard & Poor's y el Nasdaq fueron alrededor del 11.6% y el 16% respectivamente. Debido al crecimiento debido al creciente de la creciente interconexión de los mercados mundiales, los inversores y traders deben ser conscientes hoy de la creciente importancia de los acontecimientos que pueden llegar a surgir a través de un evento cisne negro y sus posibles implicaciones en las carteras. La conclusión es que aunque un factor concreto no indique ninguna relevancia para tus operaciones en un primer momento por sus vínculos con otros sectores e industrias, tus posiciones pueden verse afectadas y deben ser conscientes, ustedes mismos conscientes de lo que puede llegar a pasar en los mercados. Bueno, hay buenas noticias también, algunos consejos que se puede tener en cuenta para navegar mejor o decidir no hacerlo, ¿ok? Cuando se produzcan estos acontecimientos. En esta pequeña lista, el primero es que si sos un principiante, podrías considerar cubrir o salir por completo de tus posiciones cuando se produzcan estos acontecimientos. Muchos traders te dirán que la clave para ganar es saber cuándo reducir las pérdidas o saber cuándo evitarle estas pérdidas por completos. El enfoque pasivo consiste en cerrar tus posiciones y dirigirte a la salida cuando se producen estos acontecimientos del cisne negro. Puede que no suene como la opción más emocionante, pero si crees que no dominás el entendimiento de estas noticias o estos eventos, o si crees que no vas a tener éxito como te gustaría, al no involucrarte en absoluto podés simplemente evitar cualquiera de las posibles desventajas que estos podrían conllevar en tu trading, ¿ok? Lo que podría provocar un evento de cisne negro. En ese caso, operar solo si tenés suficiente capital, ¿bien? Aunque los periodos turbulentos del mercado pueden abrir muchas oportunidades, es mejor adoptar un enfoque más pasivo si no tenés la confianza o el entendimiento para, sortear las incertidumbres que se pueden ver reflejadas en los mercados, o mejor si estás operando un capital limitado o reducido, mejor quedarse un poquito alejados. Bien, ten en cuenta que suele ser un entorno de alto riesgo, de alta volatilidad, independientemente de cuánto dinero se tenga, ¿ok? Pero la verdad es que una cuenta más grande te puede llegar a permitir sobrevivir a todos estos efectos del mercado muy volátiles de una manera más cómoda que quizás una cuenta pequeña, pero obviamente a nadie le gusta perder, así que lo más sano sería mantenerse alejado. ¿Ok? Ahora bien, en la otra cara de la moneda, una cuenta más grande puede, como estábamos diciendo, se puede perder mucho dinero. ¿Ok?
y como dijimos, a nadie le gusta perder, pero es importante entender las ventajas y los inconvenientes de todo. Se debe considerar el peor escenario posible, y es decir que se puede perder toda esa cartera, por muy, digamos, tenebroso que suene esto, pero puede llegar a suceder. Si nunca lo han hecho, podría ser muy valioso para ustedes detenerse y considerar esa opción, digamos, de mantenerse alejado del mercado por ese tiempo y no comprometer ninguna de sus posiciones abiertas, ¿ok? No debes encerrarte en el miedo, pero es importante tener los pies en la tierra y no vivir de una fantasía en la que te decís a vos mismo que nunca vas a estar perdiendo, porque obviamente las pérdidas existen. Bien, la siguiente en esta lista es simplemente mantener la calma y relajarse. Si no eres un trader principiante y crees que tenés suficiente capital o la suficiente experiencia con la que te sentís cómodo al arriesgarte al operar durante estos eventos del Cisne Negro, es importante mantener obviamente la calma y la tranquilidad. Pensar en todo antes de hacer una operación, ¿ok? Entender todo el contexto, gestionando cada operación como una decisión táctica, por decirlo de alguna forma. Siempre debe haber una razón para entrar en la operación, no por FOMO, no por perdernos una oportunidad, sino por una razón, digamos, racional y técnica de entrar en esa operación, y una razón establecida de antemano de por qué se van a cerrar las posiciones antes de tiempo, ya sea por ganancias o por pérdidas, ¿ok? Debemos mantener la calma y estar tranquilos. Básicamente no tenemos que introducir nuestras emociones en el panorama. Esta básicamente es posiblemente una de las cosas más difíciles de hacer para nosotros como trader, pero nos va a estar beneficiando aprender a controlar nuestras emociones y mantener la calma y la tranquilidad. Como se habrán dado cuenta, muchos de los eventos pueden llegar a mover el mercado de forma significativa, otros no tantos. Lo que es importante es saber cómo actuar, cómo reaccionar frente a esos posibles eventos. Obviamente los eventos del signo negro, si nos vemos involucrados en una operación a mediano o largo plazo y suceden, no vamos a poder como prevenirlo, ¿cierto? Porque son eventos que surgen inmediatamente, que nos pueden atrapar en una operación. Pero si sabemos cómo puede llegar a afectar los mercados financieros, podríamos llegar a tener alguna acción correctiva frente a ellos, como proteger nuestras operaciones y cuando surjan mantenernos alejados. O hay aquellos de ustedes, traders, que les encanta el riesgo, que les gusta la volatilidad, que están acostumbrados a ese tipo de movimientos bruscos, que les gusta operarlo. Obviamente lo pueden hacer siempre con precaución. Una de las opciones podría ser reducir los riesgos que se toman en esas operaciones. ¿Pueden llegar a tener ganancias sustanciales? Sí, porque los movimientos pueden llegar a ser muy bruscos, pero también pueden tener pérdidas. Entonces es muy importante conocer el activo que van a estar operando y cómo se puede llegar a comportar ese activo frente a estos posibles eventos. Obviamente la personalidad del trader, el mundo del trader es muy individual a cada uno, a cada estrategia, a cómo les gusta operar. Yo particularmente intento mantenerlo un poquito alejado, a pesar de que no soy muy de decir, bueno, si hay noticias no opero, me mantengo alejado, pero mantengo como la prudencia frente a posibles noticias que puedan llegar a afectar en los mercados, y siempre estamos controlando en páginas para traders donde pueden llegar a estar reflejadas estas noticias, cómo poder estar al tanto del momento justo que van a surgir las noticias para poder, digamos, estar precavidos frente a una operación que estoy tomando tanto intradía como a mediano o largo plazo. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video, que les sea de utilidad, que les sirva en su carrera como trader. Si les gustó, por favor dejen sus comentarios. También pueden dejar qué les parece, si son trader de operar en noticias o se quedan más bien al margen. ¿Ok? Todo eso lo vamos a leer. Y nada, les deseo el mayor de los éxitos en los mercados. Chau, chau, éxitos. Chau, chau.